Buenas noches, doctora y compañeros todos. El grupo número 2 vamos a presentar sobre la resolución de ejercicios de aplicación de estadística, distribución de frecuencia y medidas de tendencia central. Como introducción, es sobre la estadística, es el estudio y aplicación del conjunto de métodos necesarios para recopilar, clasificar, representar y resumir los datos de un experimento aleatorio. Proporciona los procedimientos para evaluar la conformidad de la información empírica con los modelos teóricos propuestos, tratan de explicar la realidad. En este trabajo se abordan los contenidos de estadística descriptiva, cálculo de probabilidades y distribuciones de probabilidad e inferencia estadística. Ahora bien, la estadística tiene sus herramientas, por sí decirlo, para la consecución de su materia. Los elementos complementarios de la estadística, tales como las distribuciones de frecuencia y las medidas de tendencia central, es lo que desarrollaremos en el presente trabajo, tratando de explicar claramente los conceptos e ideas de cada uno. A continuación, mi compañera. Las distribuciones de frecuencias son tablas en las que se disponen las modalidades de la variable por fila. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. La distribución de frecuencias de una variable es la especificación de las frecuencias correspondientes a cada uno de los valores o categorías. X es igual al símbolo genérico de la variable. La F es igual a la frecuencia, también se simboliza como ni. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite algo y la frecuencia relativa es la proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total. La frecuencia relativa es la proporción que representa la frecuencia absoluta en la relación con el total. Diferentes tipos de variables. Una variable es una característica o propiedad que difiere entre los elementos de un conjunto. Las variables se dividen en cuantitativas, cualitativas o categóricas. Las variables cuantitativas son aquellas que se registran como números cuyas diferencias adquieren el mismo significado en cualquier parte de la escala. A su vez, las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Cuantitativas, continuas, altura, peso, velocidad, temperatura, pH. Las discretas, número de hojas, número de semillas. Las categóricas, nominales, sentido de inclinación, este, oeste, norte, sur, ninguno. Ordinales, son igual a calidad, 1 pobre, 2 igual a aceptable y 3 igual a buena. A continuación, mi compañero. Tablas de frecuencia. La distribución de frecuencias de una variable cuantitativa se comunica con un mínimo resumen en una tabla con la lista completa y ordenada de los valores de la variable acompañados por sus correspondientes frecuencias. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que comprenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia se centran más utilizadas como son la media, mediana y moda. Promedio o media. La mediana de tendencia central más conocida y utilizada es la media aritmética o promedio aritmético. Se representa por la letra griega U cuando se trata de promedio del universo o población y por Y, léase Y barra, cuando se trata de promedio de la muestra. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, el 50% de las observaciones tienen valores iguales o inferiores a la mediana y otros 50 tienen valores iguales o superiores a la mediana. La moda. La moda se define como el valor de la variable que más se repite. En un polígono de frecuencia de moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto más alto del gráfico. Una muestra puede tener más de una moda. Ok, el ejercicio 1. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre. Tenemos esta base de datos proporcionada por el ejercicio. Con los datos obtenidos, elaboramos una tabla de frecuencias agregando frecuencia relativa, porcentual y acumulada. Agrupamos los datos
aquí, conforme conforme analizamos los datos de la tabla proporcionada, vemos que tenemos datos entre el 0 y el 4. Entonces los ubicamos acá en la tabla. 0, 1, 2, 3, 4. La frecuencia absoluta, ¿qué es? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato proporcionado. Por ejemplo, en la tabla vemos que el 0 se repite 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces. El 1, 7 veces. El 2, 7 también. El 3, 5 y el 4, 3. El total de esto vendría a ser 30. Que si nos damos cuenta aquí, contamos los datos, aquí hay 30 datos. Entonces esto está correcto. La frecuencia relativa que viene a ser es FI. FI, o sea, la frecuencia relativa se simboliza por FI, que sería igual a NI, estos datos de aquí, sobre N, que es el número total de los datos, que nos viene a dar 8 dividido por 30, 0,27, 7 dividido por 30, 0,23, y así sucesivamente, con todos los datos. Para saber que esto está bien, la sumatoria total debería darnos el número 1. Y ya la frecuencia relativa, que es el porcentaje, lo único que hacemos es multiplicar la fórmula de la frecuencia relativa por 100 para sacar un porcentaje sobre 100. Y vemos que el 0 es el 27% del total de datos. El 1 es el 23%. El 2 el 23%, el 3 el 17% y el 4 el 10%. Para saber que esto está bien, la sumatoria debería darnos el número 100, que es el 100% de los datos. Seguimos con la segunda parte del ejercicio, que nos dice calcular la media aritmética, mediana y moda de la siguiente serie de números que representa el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes, y nos proporcionan esta serie de datos. Para empezar el ejercicio, ordenamos los datos en la tabla de frecuencias. Ponemos XY, que es los datos identificados en la sucesión de datos. Entonces, si observamos aquí los datos, podemos ver que comprenden números entre el 2 y el 8, pero con la ausencia del número 7. Entonces los ordenamos 2, 3, 4, 5, 6 y 8, porque no hay el número 7. Entonces contamos, ¿cuántos 2 hay? Hay 2 en la sucesión de datos. ¿Cuántos números 3? Hay 2. ¿Cuántos números 4? Hay 4. ¿Cuántos números 5? 6. 6 hay 2 y 8 hay 3. N sería igual a 19, que son el número total de datos que tenemos proporcionados. Para sacar la media, aplicamos la fórmula de la media aritmética, que viene a ser media aritmética igual a la sumatoria de XY por FI sobre N, que podemos ver representado aquí. Aquí tenemos los datos. Sería 2 por 2 más 3 por 2 más 4 por 4 más 5 por 6 más 6 por 2 más 8 por 3. Esta sumatoria nos da 92 sobre 19, que vendría a ser 4.84, que sería nuestra media aritmética. Bueno, seguimos con la mediana. Para obtener la mediana debemos ordenar los datos, como ya lo hice aquí. Ya lo hicimos aquí, perdón. Y la mediana lo único que viene a ser es ser el dato central de toda la sucesión ordenada de datos. Por ejemplo, aquí tenemos 19 datos. La mitad de 19 sería 9.5, perdón. Pero redondeando sería el décimo dato. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nuestra mediana sería 5. Para sacar la moda, solamente tenemos que ver la sucesión de datos y ver cuál es el dato que más se repite. Para sacar la moda podemos utilizar la tabla de frecuencias que ya tenemos contado. Y vemos que el dato que más se repite es el 5. Entonces, nuestra moda sería el número 5. Bueno, seguimos con la parte C de nuestro ejercicio.
Elaborar una tabla de frecuencias a partir de la temperatura máxima registrada en el mes de agosto en la ciudad de Loja. Bueno, este ejercicio es igual que la primera parte del ejercicio planteado. Ordenamos los datos tenemos datos del número 15 al 20, el número de veces que se repite y el número total que sería 30. NI dividido para N nos da estos datos de acá y multiplicado por 100 nos da los de acá. Bueno, a continuación sigue mi compañero. Buenas noches. Bueno, como grupo hemos concluido que estudiando los temas tenemos la potestad de llevar a cabo los ejercicios planteados y entender el funcionamiento de las pocas fórmulas y los conceptos. Podemos conocer la realidad de una observación o fenómeno estudiado determinando lo típico o normal de esa situación. Debemos estudiar los cambios que representa el fenómeno relacionando dos o más fenómenos y las causas que lo originan.